El azúcar y el cerebro. ¿Cómo surge la neuroinflamación y el estrés? ¿Qué tendría que ver en este proceso? En este proceso donde nuestro cuerpo se inflama. Por años hemos creído, muchos de nosotros, de que las grasas nos han estado enfermando, lo cual es muy cierto. Pero el día de hoy vamos a hablar de cómo el azúcar, a través del metabolismo de la glucosa y otros tipos de azúcares, nos estaría enfermando. ¿Cómo es que en realidad la cantidad de azúcares que necesitamos en nuestro cuerpo y especialmente esa diferencia entre azúcar y glucosa, es decir, la glucosa es la molécula básica de carbono e hidrógeno que nuestras células y nuestras mitocondrias procesan justamente para tener un equilibrio, obviamente desde la glucosa y del oxígeno, es decir, de la respiración, de los alimentos, vamos a tener nuestra energía cerebral, nuestra energía corporal. Entonces, si comenzamos de alguna forma a consumir exagerados niveles de azúcares artificiales especialmente, lo que estamos haciendo es generar posibles tóxicos en nuestro cuerpo y cerebro y eso es lo que va a llevar a un proceso llamado de neuroinflamación, la inflamación de nuestro cerebro, la inflamación de nuestro cuerpo. Basta solo con averiguar un poco más en internet de fuentes fidedignas de cómo la inflamación nos está llevando a enfermedades autoinmunes, a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades metabólicas y mucho más. Es decir, la inflamación, la activación de nuestro sistema inmunitario desregulado, nos está llevando a enfermarnos y a otras enfermedades muchísimas más. Entonces, y todo esto posiblemente ocasionado por ese exceso de consumo de azúcares refinados. Entonces, el día de hoy analicemos eso, cómo el exceso de azúcares artificiales, ¿sí? Y hay que diferenciarlo justamente de otros azúcares o glucosas o alimentos con glucosas que nos generan obviamente algo saludable en nuestro cuerpo. Pero cómo los azúcares refinados, que vamos a hablar el día de hoy, posiblemente no estén procesándose bien en nuestro cuerpo y estén generando desechos tóxicos, neurotóxicos que nos estén enfermando. Y justamente ahí viene lo que se llama neuroinflamación. Sí, como parte de esta conferencia vamos a hablar de algunos cursos que les invito a todos ya más adelante, dentro de breve, comenzar a investigar más. En nuestras redes sociales hemos publicado sobre estos cursos de verano, donde vamos a hablar de microbiota y emociones, neurodiversidad y DUA, metacognición y cerebro, que iniciamos este 27, pero más adelante vamos a hablar mucho más de eso que tiene mucha relación con esta conferencia del día de hoy. Comencemos con esta gráfica, con estos gráficos ahí en pantalla. Analicen ustedes solamente por breves segundos esta gráfica que aparece ahí. Comiencen a analizar desde el paso número uno. ¿Ustedes alguna vez han dejado, por ejemplo, o han consumido estos gaseosas y estas bebidas o refrescos que suelen llamarse en algunos países? Por ejemplo, México tiene una tasa de consumo de gaseosas o llamados refrescos azucarados de alta data. Es decir, México el día de hoy es el primer país con mayor cantidad de personas con sobrepeso y obesidad ocasionada, vamos a sustentarlo el día de hoy por el azúcar, pero la mayor cantidad de sobrepeso y obesidad en personas menores de 18 años, ¿no? Y es el segundo país, México, con la tasa de mayor sobrepeso, ¿no? Y obesidad, esta enfermedad, ¿no? En personas adultas. El primero viene a ser Estados Unidos en personas adultas, ¿no? Y el segundo México. Esto es preocupante porque si comenzamos a analizar, estas bebidas no eran, digamos, de mayor distribución. No hace más de 100 años atrás que no había un exceso de azúcar en los supermercados, en los mercados, en las dispensas que nosotros vamos, a los markets y todo eso de ahí. Es decir, la cantidad de personas que están consumiendo azúcares el día de hoy es enorme, sino que nos hemos acostumbrado a productos diversos, carbohidratos y otros panes, otras salsas, entre otros, que nos está llevando justamente a un consumo escondido de azúcares. Y lo más importante son azúcares artificiales. Analicemos, sigamos analizando. Entonces, miren cómo cuando nosotros consumimos constantemente azúcares, nuestro paladar se comienza
vamos a decirlo así, acostumbrar. Es decir, tiene un proceso de habituación neuronal, ¿no? Donde el sabor dulce se convierte en un estándar. Nuestra línea base del consumo de azúcares es tal que cuando dejamos de consumir algunos productos o alimentos sin dulce, sin azúcares, nos sentimos como extraños, como malos. Pero yo les invito a ustedes que en unos días, por ejemplo, en una semana, dejemos de consumir estas bebidas gasificadas con alto contenido de azúcar. ¿Sí? Y van a ver que después de una semana van a sentir que si consumen esa bebida se van a sentir como extraños, porque la cantidad de azúcar que van a sentir después de una semana de dejar de consumir estos productos totalmente azucarados, van a decir, su paladar estaba acostumbrado a esa gran cantidad de azúcar. Y cuando uno comienza a dejar de consumir estos azúcares artificiales, comienza a sentir su paladar de forma diferente. Los receptores justamente neuronales de nuestro paladar, de nuestro gusto y olfato, cambian completamente. Y no solo eso, vamos a analizar más adelante que los receptores que están unidos sensoriales a los circuitos cerebrales, por ejemplo, de los circuitos de recompensa de nuestro cerebro, también comienzan a cambiar. Si nosotros comenzamos a consumir estándares de azúcares altos y altos continuamente, lo que va a suceder justamente es que nuestro circuito cerebral de recompensa, el núcleo de accumbens, la sustancia nigra y otras regiones de nuestro cerebro, comienza también a acostumbrarse a esos niveles de azúcar. Miren, solamente analicen este dato de aquí. Un vaso de esta bebida gasificada contiene aproximadamente de 9, 10 a 12 cucharadas pequeñas de azúcares. Es decir, estamos consumiendo solamente en una bebida esa cantidad de azúcares. O sea, es increíble, porque esta misma cantidad de azúcar, 10 a 12 cucharadas, la consumíamos hace 100 años en todo un año. En todo un año consumíamos esta gran cantidad de azúcar, pero el día de hoy solo en una bebida la consumimos. Basta que ustedes agarren, les invito a que lo hagan ese experimento en casa, un pequeño vaso, ¿cierto? Así como el que nos servimos estas bebidas, y le colocamos 10 a 12 cucharadas de azúcares. Eso están consumiendo en un vaso de bebida gasificada. Las bebidas gasificadas tienen estos químicos o azúcares artificiales llamados aspartamo, sucralosa, sacarina. Sí, estos azúcares artificiales nos están llevando a enfermarnos. ¿Cómo? ¿Y cuál es el proceso en nuestro cuerpo? Estos azúcares no son de fácil digestión, ¿sí? Es decir, pero sí de fácil absorción. Lo que significa es que nuestro cuerpo, debido a que son azúcares simples, azúcares muy básicos, hablo de los azúcares artificiales, aspartamo, sucralosa y sucarina, como aparece aquí en el punto número 2, estos azúcares pasan por un proceso, especialmente el aspartamo, llamado de hidrólisis química. Esta hidrólisis química produce algo tóxico, damas y caballeros, produce metanol. Justamente en nuestro sistema de digestión producimos metanol y ácido aspartico. El metanol va a producir otros químicos llamados neurotóxicos. Número 5, entonces, va a producir esto un daño neuronal. Porque cuando estos químicos, metanol, ácido aspartico, se transforman en formaldehído, en ácido fórmico, ¿no? En la acidosis de nuestro riñón o en el formaldehído de nuestro hígado o el formaldehído cuando llega a través de vías sanguíneas y traspasan la barrera hematoencefálica, es ahí donde se convierte en un daño a nivel neuronal, a nivel celular de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso. Y es justamente ahí que se daña nuestro hipocampo. Y bueno, señores, ya hay muchos estudiantes aquí de cerebro. ¿Para qué nos ayuda el hipocampo? Para la memoria a corto plazo, damas y caballeros, y claramente para la memoria a largo plazo. Entonces, Gabriel, solamente consumiendo un pequeño vaso de bebida gasificada, como aparece ahí en pantalla, estamos produciendo, ¿no?, de manera tóxica, y el consumo crónico de estas bebidas está produciendo obviamente más tóxicos en el cuerpo que se metabolizan en nuestro hígado, riñón,
y cerebro, y cuando llegan esos productos metabólicos al sistema nervioso o al cerebro, como el formaldehído, estamos generando esto que llamamos daño neuronal, damas y caballeros. Y bueno, Gabriel, ¿y qué ocurre cuando tenemos un daño neuronal? Pues señores, damas y caballeros, estrés oxidativo, neuroinflamación, que justamente es el tema del día de hoy. El consumo exagerado y crónico de azúcares en los últimos años ha subido enormemente y no nos damos cuenta y nosotros no nos damos cuenta por qué amanecemos inflamados, por qué nuestros ojos, nuestro cuerpo amanece al día siguiente inflamados, porque el día siguiente posiblemente, perdón, el día anterior posiblemente has consumido mucho azúcar. No solamente estás estresando a tus neuronas, estás inflamando tus neuronas, estás perjudicando en la producción de neurotransmisores de tus neuronas. Bueno, Gabriel, eso significa que voy a ser una persona que esté aprendiendo menos, que no tenga mejor atención porque mi atención se ve completamente dificultada porque la cantidad de glutamato, aquí debe decir glutamato, la corrección, y acetilcolina están desregulados. Es decir, el glutamato es la molécula básica del aprendizaje. Y si estoy alterando eso con los niveles de azúcares, porque soy una persona obesa con sobrepeso, con el consumo crónico de estos azúcares, entonces posiblemente estoy dañando completamente mi aprendizaje, sí, pero también estás inflamando porque estos tóxicos que les decía aquí abajo, el formaldehído y otro, el metanol que produce estos químicos, van a llegar a tu sistema nervioso, activa el mecanismo de microglías y astrocitos, porque las microglías y astrocitos pertenecen al sistema inmunitario de tu sistema nervioso. Entonces, tus microglías y astrocitos, y tú consumiendo estas bebidas azucaradas, activa su mecanismo inmunitario. Y este mecanismo inmunitario va a activar el mecanismo de inflamación. Y eso va a hacer que tus neuronas inflamen y produzcan posiblemente apoptosis o alrededor de tus neuronas estén acumulando tóxicos que en algún momento va a generar justamente enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, depresión, ansiedad. Si nosotros comenzamos a analizar la literatura científica, uno de los causantes de depresión, ansiedad, cáncer, enfermedades autoinmunes, Parkinson, Alzheimer, es la neuroinflamación, damas y caballeros. Por eso es que la relación amplia entre el consumo exagerado, crónico de aspartamo, sucralosa, sacarina, azúcares artificiales, está generando una pandemia el día de hoy. Entonces, ahí están los artículos científicos en pantalla, ustedes pueden visualizarlos. Enfermedades autoinmunes el día de hoy. Todos conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos a alguien con una enfermedad autoinmune. La migraña puede ser considerada una enfermedad autoinmune, ¿no? Eh, el lupus, entre otras, son enfermedades autoinmunes. Incluso algunos científicos y médicos indican que la depresión también puede ser una enfermedad autoinmune por justamente la neuroinflamación que les acabo de explicar. El estrés emocional es otro indicador clave de por qué nos estamos enfermando el día de hoy y eso te lleva a un ciclo negativo de un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, ya les explicaba en la lámina anterior cómo cuando consumimos mucho azúcares entramos en un ciclo de querer más dulce, de querer más dulce, porque el azúcar es el químico, el azúcar artificial es el químico, no, porque con un fruto no nos ocurre eso, con una mandarina, una naranja, no nos ocurre como exagerado consumo de naranja, pero sí nos ocurre exagerado consumo de gaseosas, de estos productos que aparecen en los supermercados, ¿no? Galletas, entre otros. Eso sí nos produce el querer comer, querer comer. Alteramos nuestro sistema de digestión, ¿no? De nuestro paladar y nuestro sistema de recompensa. ¿Eso cómo se llama cuando se convierte en una conducta repetitiva? Trastorno de conducta alimentaria. Las personas que tienen, especialmente, por ejemplo, por las noches, atracones de comida, eso es parte del trastorno de conducta alimentaria. Señores, ahí están las investigaciones para que ustedes puedan investigar más. Y este dato supremamente importante para dar pie a lo que vamos a continuar. El 80% de pacientes en el mundo informan
de que el estrés emocional y ese estrés que sentimos muchas veces nosotros, ¿no? En casa, el estrés emocional nos causa ansiedad y esa ansiedad, el querer comer más, querer comer especialmente azúcares, azúcares y azúcares y azúcares. Eso te va a llevar justamente a una enfermedad autoinmune según estas investigaciones que se vienen haciendo. Entonces, vean cómo el estrés está completamente conectado, ¿no? Con diversas enfermedades. Ahora, hablemos de lo que verdaderamente sí está ocurriendo, pero que está escondido en muchos de nosotros. Es ese consumo de azúcares que está llevándonos a una pandemia que está ahí, pero que nosotros no lo aceptamos muchas veces. A quien no le gusta un postrecito, a veces tomarse una bebida azucarada, pero señores, hay que tener mucho cuidado porque nos puede estar llevando a esta neuroinflamación, a esta toxicidad crónica en cada uno de nosotros. Y no entendemos por qué estamos tristes, aletargados, con pérdida de energía, pero Gabriel, yo consumo mucha glucosa y azúcares. ¿Por qué tengo poca energía? Porque eso finalmente se convierte en tóxico en tu cuerpo y en tu sistema nervioso. Entonces, damas y caballeros, ¿cuándo comenzamos a consumir tantos azúcares? No ha pasado más que un siglo, señores, del consumo exagerado de azúcares. Solo 100 años de consumo exagerado de azúcares. O sea, antes de esos 100 años, y ahora le voy a mostrar una data a nivel internacional de cómo ha ocurrido esto, hace 100 años no había una gran cantidad de personas con sobrepeso y obesidad, les decía hace un momento. Según este libro, que ha sido reconocido por The New York Times, vean ustedes ahí, nuestros hijos podrían ser la primera generación en vivir menos que sus padres. Y eso normalmente no es así. Porque la esperanza de vida hace 100 años, a inicios del siglo pasado, 1910, era de 40 años, 50 años. Hoy la esperanza de vida es 70 años. Pero ¿cómo llegamos a los 70 años? ¿Con diabetes? ¿Con una enfermedad metabólica? ¿Con sobrepeso? ¿No? Cuando los últimos 10 años de nuestra vida o 20 años de nuestra vida vamos constantemente a los hospitales. Entonces, eso va a generar alteraciones en nuestros hígados. Según la Organización Mundial de la Salud, justamente publica estos datos ahí en pantalla. La principal, y por favor tomemos atención a este dato de aquí. Esto es lo más importante que hay que tener en cuenta el día de hoy. Hay que tener en cuenta de que la principal causa de muertes el día de hoy son las enfermedades metabólicas. ¿Qué significa esto de metabolismo? Es decir, que los azúcares que tú estás consumiendo, que les expliqué en la lámina inicial, están generando tóxicos, dañando tus células, dañando tus mitocondrias. Las mitocondrias son esas centrales energéticas que si fallan, tus células comienzan a fallar. Tus neuronas, tus células musculares, tus células del corazón fallan. Bueno, ¿y qué está causando eso, Gabriel? Pues está causando lo que les decía, una pandemia por el consumo exagerado de azúcares. Especialmente la principal causa de muerte el día de hoy es esta enfermedad metabólica llamada enfermedad cardíaca isquémica. Pero Gabriel, a ver, creo que te estás equivocando, porque todos creemos que la enfermedad cardíaca isquémica es por el consumo exagerado de grasas saturadas. Bueno, señores, yo le voy a sustentar de aquí a un momento de que no. Son los azúcares que también se metabolizan en nuestro cuerpo porque el exagerado consumo de azúcares lo que va a hacer es activar la insulina de nuestro cuerpo. Creo que todos lo sabemos. Cuando activamos la insulina en nuestro cuerpo, lo que va a hacer nuestro páncreas a través de la insulina es guardar los azúcares como en nuestro cuerpo. Pregunta para todos, ¿cómo guardamos esos azúcares en niveles altos en nuestro cuerpo? A través de grasa, exactamente. Y es ese azúcar exagerado lo que está llevando a estas enfermedades cardíacas, isquémicas, enfermedades metabólicas. El exagerado acumulación de grasa ¿a qué está llevando? A las personas con sobrepeso y obesidad en el mundo. Y ahora les voy a dar unos datos sobre eso. Analicen entonces ustedes estas investigaciones publicadas. Miren este dato solamente, el 71% de muertes en el mundo
es por esta enfermedad. Infarto al miocardio y justamente la aterosclerosis, que es justamente la acumulación, ¿no? La obstrucción de nuestros fluidos sanguíneos, ¿no? Eso está llevando a la aterosclerosis, lo que les explico, a estas enfermedades cardíacas isquémicas. No habría, damas y caballeros, no habría enfermedad cardíaca isquémica o no sería la principal causa de muerte si no existiera ese nivel de aterosclerosis, ¿no? La obstrucción de nuestras vías sanguíneas el día de hoy. ¿Sí? Gabriel, le estamos echando la culpa a los azúcares. Es que no nos estamos dando de cuenta de eso. Miren, en Estados Unidos, personas infantes y menores de edad, antes de los 18 años, están muriendo por ataques cerebrovasculares. O sea, eso, damas y caballeros, no es normal. No es una conducta saludable. 3.000 personas al año mueren teniendo menos de 18 años por ataques cerebrovasculares. ¿Qué más? Analicen esta gráfica. Miren ustedes, desde 1980, solamente analicen este dato que sale de investigaciones en China. En China, en 1980, 1% de la población, 1% de la población tenía diabetes. Hablamos de una cantidad ínfima de personas. Pero bueno, la cantidad de población en China es muy amplia. Pero miren ustedes, el consumo por la introducción del azúcar occidental en China ha llevado en los últimos, especialmente 20 años, miren ustedes el pico hasta el 2018 y hay investigaciones hasta el 2021, que la población de China, el 12% tiene diabetes. Bueno, Gabriel, diabetes tipo 1. A ver, pero Gabriel, a ver, esto de aquí, diabetes tipo 2, perdón, la corrección. Esto de aquí suena solamente básico, 12% es algo menor, Gabriel. Bueno, ahora pongámoslos en número. 12%, ¿cuánto es de la población china? Solo basta analizar un poco. Son 117 millones de personas, solo en China, que tienen diabetes. 117 millones de personas. Y les pregunto si hay alguien aquí de México. ¿Cuál es la población de México? Pueden escribir ahí en el chat. ¿Cuál es la población de México? Es aproximadamente 120 millones, ¿cierto? Más o menos un poco más de 117 millones. ¿Qué quiero decirles? Que la misma población de México, hablo de todo el país mexicano, tiene diabetes en China. El 12% de la población china, que son 117 millones de personas, tienen diabetes. Si esto no nos parece alarmante, entonces preocupémonos justamente de cómo estamos consumiendo el azúcar, porque creo que el nexo está claro en todos. El consumo exagerado y crónico de azúcar que genera justamente esa disfunción metabólica llamada diabetes. Exactamente, Yolanda. Entonces, señores, estos números son preocupantes. Por eso es que les hablaba de una pandemia que lo estamos escondiendo porque hay millones de personas y solo estoy hablando de China. Basta con ver Estados Unidos, ¿no? Basta con ver otros países y vamos, comencemos a ser más conscientes del consumo de azúcares. Aquí está el sustento que yo les invito a analizar de cómo el azúcar en realidad es lo que nos está convirtiendo en la población en el mundo en 2024-25 como la población obesa con alta prevalencia de justamente obesidad y sobrepeso y otras enfermedades metabólicas. Los azúcares nos están llevando a que el día de hoy la principal causa de muerte, como ya les decía, son las enfermedades metabólicas. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo han dicho, los azúcares también pueden convertirse en grasa, generan inflamación, impacto en la hipertensión, ¿no? Y todo un conjunto de mecanismos, ¿no? De adicción incluso, ¿no? Porque el sistema de recompensas también se altera. Damas y caballeros, comencemos a analizar entonces
cómo los azúcares artificiales nos está llevando a eso. Se proyecta que para el año 2050 la obesidad, la hipertensión, la diabetes justamente, según esta investigación que puede diferir con las que mostré antes, pero la obesidad, la diabetes y la hipertensión, que también son enfermedades llamadas no transmisibles, que son enfermedades metabólicas, son y serán al 2050 la mayor, ¿no?, causa de muertes en el mundo. Entonces, creo que la proyección es clara y les invito a poder reflexionar eso de ahí. Pero entonces viene la pregunta para muchos de ustedes. Gabriel, entonces consumir azúcares hay que prohibir, hay que sacar de nuestra vida los azúcares y todo eso de ahí. Hay que tener cuidado porque hay que hacer una diferencia entre lo que son azúcares y lo que es glucosa. Algo también quiero decirles. Nosotros obtenemos energía no solo de la glucosa. Pero, a ver, Gabriel, ¿la glucosa es la molécula básica para establecer energía en el cuerpo? Sí. Pero entonces tenemos que consumir solamente azúcares para conseguir glucosa en el cuerpo porque es algo diferente, azúcares y glucosa. No, señores. Podemos consumir otro tipo de alimentos como pues, los diferentes tipos de carbohidratos, ¿cierto? Por ejemplo, activar el mecanismo de producción de cuerpos cetónicos en nuestro cuerpo. Es decir, nosotros podemos a través del ayuno o a través incluso del ejercicio, la creatina fosfato se puede activar para producir energía en nuestro cuerpo. Hablo del ATP. Entonces, señores, damas y caballeros, la producción de energía en nuestro cuerpo también la podemos obtener de otro tipo de consumo y no solo de los azúcares. Les invito a consumir entonces azúcares naturales, es decir, una buena cantidad de fructosa, no es necesario un exagerado consumo de fructosa, pero esa fructosa lo vamos a absorber y lo vamos a metabolizar y no como los azúcares refinados en gran cantidades que nos está llevando a producir estos neurotóxicos que ya les decía. Bueno, aquí está el dato adicional de cómo las bebidas azucaradas nos está llevando al síndrome metabólico en un 44%, obesidad, presión arterial, colesterol HDL bajo, es decir, el HDL es el colesterol bueno, pero justamente porque no estamos llevando esa dieta óptima, ¿no? Entonces, mire que solamente consumiendo ese refresco al día estamos llevándonos a una enfermedad intensa. Y está este libro que les invito a que lo puedan revisar. Justamente es como irónico la frase, ¿no? Pura, blanca y mortal. Cómo el azúcar nos está llevando a morirnos, a matarnos entre nosotros, pero no nos damos cuenta. Es un libro ciertamente antiguo, pero bueno, señores, desde el siglo pasado este libro, pero ya estamos viviendo las consecuencias. ¿Sí? Hay un estudio, pueden buscarlo en internet, el estudio de los 7 países, que generó un mito en la medicina y en la acción clínica de muchos de nosotros, porque ese estudio de los 7 países indicó que la causa de las enfermedades metabólicas, como la obesidad, el sobrepeso, era el consumo de grasas, grasas saturadas, entre otros. Pero en realidad estaba escondiendo una verdad que aparece ahí en pantalla. Son los azúcares refinados que hace 100 años o después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera o Segunda Guerra Mundial, hemos consumido grandes cantidades de azúcares industrializados. Justamente por eso es que estamos pasando este tipo de enfermedades el día de hoy. Y ya para terminar esta conferencia súper interesante del día de hoy, quiero hablarles sobre cómo o qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos inflamamos por el azúcar. Ya les explicaba al inicio cómo los azúcares generan neurotóxicos. Los neurotóxicos activan un mecanismo llamado mecanismo de inflamación, un mecanismo inmunitario. Creo que todos, de alguna forma, imaginen esto. ¿Cómo es que cuando ustedes tienen un corte o tienen un golpe muy fuerte, esa parte de su cuerpo que tiene el corte o el golpe, ¿qué le sucede? Se inflaman, ¿cierto? Es porque es un mecanismo inmunitario, porque ayuda a tu cuerpo a protegerse. Bueno, algo así ocurre cuando tú consumes muchos tóxicos, es decir, los azúcares refinados, los azúcares artificiales. Ya les decía al inicio, cuando consumo esto exageradamente, acumulo tóxicos en mi cuerpo. Y cuando llegan a mi sistema nervioso, a mi cerebro, si yo tengo tóxicos en mi cerebro, ¿qué voy a activar? El sistema inmunitario. Creo que eso es
está muy claro ahí. Y ese mecanismo, cuando ya no puede de alguna forma regularizarse, equilibrarse, establecer nuevamente el equilibrio metabólico, comienza a generar una inflamación adicional. Cuando nuestras células neuronales tienen una inflamación exagerada, comienzan a morirse en masa. Millones y millones de células pueden estar muriendo día con día por esta toxicidad que nos llevan los azúcares. Por lo tanto, damas y caballeros, esa es una forma de cómo estamos dañando nuestro sistema nervioso. Otra forma de cómo estamos dañando nuestro sistema nervioso es cuando estas células que están intoxicadas pasan a un estado de senescencia. La senescencia es cuando nuestras células ya no pueden hacer nada y no pueden ni morir ni estar en salud o en equilibrio. Entran en un estado de zombie, un estado de senescencia, y cosa que una célula ya en estado de senescencia comienza a alterar las otras células a su alrededor. Bueno, señores, si una célula comienza a alterar y a colocar en senescencia a las células alrededor, ¿qué va a suceder con toda la masa de neuronas que se están intoxicando por un pequeño grupo de neuronas tóxicas? Pues va a ocurrir justamente degeneración. ¿A qué nos lleva la neurodegeneración? Está en pantalla. Justamente el Alzheimer, Parkinson, la depresión es un proceso degenerativo neuronal, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado y entender bien ese mecanismo, ¿sí? Otros factores que aparecen ahí en pantalla, justamente el estrés oxidativo, la baja producción de neurotransmisores que son importantes para la memoria, la inteligencia, la creatividad, para el equilibrio de nuestras emociones. El TEA, el TDAH, es decir, el trastorno del espectro autista, el TDAH se pueden exacerbar en las conductas de las personas con TEA y TDAH, se impulsan por el consumo exagerado de azúcares. Es decir, las personas con autismo, déficit de atención, hiperactividad, por el mal consumo de azúcares, especialmente artificiales, están alterando su regulación emocional. Si nosotros buscamos, porque no me deja mentir si hay alguien, psicólogo, terapeuta que trabaja con esta población, ellos necesitan justamente regular sus emociones, adquirir esos hábitos o entrenar y desarrollar esos hábitos de regulación emocional. Pero si tienen una condición de consumo exagerado de azúcares, estamos exacerbando todo ello. Entonces hay que regular la cantidad de azúcares que ellos deben de consumir. Eso es muy importante y muchas otras condiciones que aparecen ahí en pantalla. ¿Cuál es el mecanismo en nuestro cerebro? Hablemos de la depresión. ¿Cuántas personas ustedes conocen con depresión? Es normal el día de hoy hablar de que alguien tiene depresión, ¿sí? Es una enfermedad y hay que tenerla muy en cuenta porque el consumo de azúcares nos está llevando a todos estos pasos que aparecen ahí en pantalla. Entonces, Gabriel, yo soy una persona posiblemente con depresión o en desarrollo de la depresión porque el consumo exagerado de azúcares está generando esa inflamación del cual me hablas y está activando, aquí están las microglías y los astrocitos, este mecanismo nervioso, este mecanismo del sistema nervioso inmunitario va a llevar a la activación de citoquinas y otros químicos más ahí que pueden ustedes buscar en internet. ¿Cuáles son los químicos inflamatorios? Las interleucinas, las citoquinas, factor tumoral alfa, entre otros. Eso está llevando a la toxicidad de nuestras neuronas. Porque ya les decía que estos tóxicos pueden alterar justamente el metabolismo entre nuestras glías, el sistema inmunitario, y nuestras neuronas, el sistema nervioso. Si esto se desestabiliza, justamente nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso se desestabiliza. Señores, gran pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si nuestro sistema nervioso comienza a desequilibrarse? Pues posiblemente tengamos diferentes efectos como la depresión, entre otros, y ocasionados por la inflamación. Entonces, vean que a nivel pequeñito, a nivel celular, es lo que ocurre. A nivel sistémico, también el consumo exagerado de azúcares genera más estrés, pero hablo a nivel celular, estrés celular. Este estrés celular va a activar otros mecanismos
sistémicos llamado el eje HPA, es decir, la hipófisis, la pituitaria y la corteza adrenal, que van a llegar a un ciclo mucho mayor de estrés. Entonces, ahí está esa gran respuesta de por qué queremos consumir azúcares en todo momento. Les pregunto a ustedes, cuando están estresados, ¿qué quieren comer? ¿O azúcares o grasa? Porque el sistema, tu cuerpo, lo que va a pedir al desgastar con el estrés energía, va a querer justamente energía rápida. Y esa energía rápida, lo que tu cuerpo dice, eso Selma, se creía justamente de que a través de las grasas el cuerpo obtenía esa cantidad de satisfacción, lo cual es cierto, Selma, pero justamente los azúcares son más recompensantes y activan las endorfinas, las dopaminas de nuestro cerebro, porque es justamente lo que nos lleva a ese ciclo, querer consumir más para tener más endorfinas, ¿no? Estos péptidos y dopamina, lo cual nuevamente por el estrés que tú tienes, es decir, a ver, tienes una deuda, perdiste el trabajo, tienes una ruptura amorosa, ese estrés, ¿no? O estás desgastado por tus hijos, la familia, todo eso, ese estrés te va a llevar a un mecanismo mental de querer tener más energía y ese estrés se va a convertir, justamente por consumir esa energía negativa o azúcares refinados, al mecanismo de inflamación y ahí está el ciclo que he querido explicarles el día de hoy. Esto es justamente lo importante que debemos entender el día de hoy, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo también se está generando un mecanismo llamado cortisol y adrenalina. Es por eso que muchos de nosotros, cuando estamos en un momento de intoxicación, no solamente por los químicos que les hablaba, estos neurotóxicos de los azúcares, el formaldehído, el metanol, entre otros, sino también es que justamente el cortisol se comienza a establecer en nuestro sistema sanguíneo y orgánico y comienza a alterar nuestro cerebro. Y es ahí está el gráfico en pantalla, damas y caballeros, para terminar justamente esta conferencia del día de hoy. Ese increíble eje intestino-cerebro comienza a alterarse y justamente otro mecanismo interno que también se está alterando es nuestra microbiota. Todos sabemos que si consumimos exageradamente los azúcares, nos sentimos mal en nuestro estómago. Comienza como a dolernos nuestro estómago. Posible dolor abdominal e interno por el exagerado consumo de azúcares. Todo eso es por un proceso de llamado disbiosis, es decir, tu microbiota comienza a alterarse, a degenerarse y esa microbiota va a enviar señales a tu cerebro, ¿no? De decirle, tengo dolor. Y ese dolor activa aún más el cortisol y la adrenalina y tu cerebro interpreta eso como estoy adolorido. Y tu cerebro adolorido va a querer salir del dolor y la pregunta es, ¿cómo salimos del dolor? Activando el mecanismo de recompensa rápido. ¿Como cuál? Comer algo. ¿Y qué es lo más fácil que tenemos el día de hoy en nuestras casas, en los supermercados? El azúcar. Y otra vez el ciclo. Más azúcares, más toxicidad, altero la microbiota, altero el cortisol, degenero mi cerebro y degenero todas mis conductas. Por eso todos los trastornos de ansiedad, depresión, enfermedades metabólicas que he tratado de sustentar con evidencia científica el día de hoy. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿podría ser el exceso de azúcar el causante de tantas enfermedades, especialmente del cerebro el día de hoy y de nuestro cuerpo? Yo creo que la respuesta está mucho a su criterio, pero con toda esta evidencia podemos decir que muchísimo, muchísimo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan sobre esto? Es todo este mecanismo que les he explicado, del consumo exagerado, de la alteración de nuestro hígado, de nuestros riñones, de nuestro cerebro, y todo eso nos lleva a un ciclo y a un ciclo y a un ciclo, y eso es lo que nos estaría enfermando.
Mucho de esto vamos a hablar en nuestros cursos con Yolanda Quintero, con Gloria, con mi persona, en estos cursos de microbiota y emociones, neurodiversidad, metacognición, gestión emocional, cómo poder recuperar mi microbiota que dañé si consumir mucho azúcar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es posible? ¿Se puede regenerar nuestra microbiota? ¿Podemos regenerar nuestro estado emocional? ¿Qué piensan sobre eso?